Buenas tardes con todos y con todas. Es un gusto darles la bienvenida a esta sexta sesión del programa de fortalecimiento de capacidades en datos abiertos de edición 2025. Este es un programa impulsado por la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros en el marco del reconocimiento internacional en datos abiertos, RIDA. El día de hoy vamos a iniciar con el segundo bloque del programa. Este está enfocado en la interpretación, el análisis y la reutilización de datos abiertos. Esta nueva etapa nos reta a ir más allá de la publicación de datasets, sino más bien a convertir estos datos abiertos en herramientas concretas para la investigación, la innovación y la mejora de los servicios públicos, ¿no? Entonces ya estamos empezando a hablar de cómo generar soluciones a partir de los datos abiertos que comparten las entidades públicas. A lo largo de las sesiones anteriores hemos abordado temas fundamentales, como por ejemplo el cumplimiento normativo en temas de datos. Hemos hablado acerca de gobernanza de datos. También tuvimos sesiones acerca de estandarización, calidad de datos también, y también sesiones sobre cómo proteger la información. Todo esto ha servido como una base para que hoy podamos explorar cómo los datos abiertos pueden convertirse en servicios, en herramientas, o cómo podemos tomar decisiones que puedan generar valor público. Para guiarnos en este tema clave, el día de hoy nos acompaña una profesional con amplia experiencia en innovación pública. En este sentido, queremos darle la bienvenida a Carmen. Carmen es economista con más de 15 años de trayectoria en el sector público. Ella está especializada en planeamiento, en presupuesto y gestión de programas de innovación. Ha liderado importantes iniciativas como la gestión de los CITE de artesanía y turismo. Y actualmente ella coordina la planificación estratégica del sector turismo. Además, Carmen es docente en temas de gobernabilidad e innovación pública. En ese sentido, quiero agradecer la participación de Carmen, que nos va a brindar sus conocimientos y va a compartir su amplia experiencia con nosotros en estos temas. Y bueno, Carmen, muchas gracias por sumarte a este espacio y bienvenida a la charla. Te dejo, por favor, para que nos puedas dar la charla del día de hoy. Muchas gracias. Gracias, Darwin. Buenas tardes con todos. Bueno, Darwin ya me dio un poco de la reseña de mi trayectoria, pero básicamente estamos para compartir conocimientos. El día de hoy nos toca la sesión 6, que es creación de soluciones y servicios basados en datos abiertos. Como agenda, vamos a tener tres aspectos fundamentales. Vamos a ver qué es un gobierno abierto, cuáles son las definiciones de los datos abiertos y algunos ejemplos de estos datos. En la segunda parte de la exposición vamos a ver cómo crear soluciones usando datos abiertos, qué metodologías podemos utilizar. Y finalmente vamos a ver los modelos de negocio y sostenibilidad y algunas herramientas y tecnologías clave, ¿ya? Entonces, sin más preámbulo, empezamos con el gobierno abierto. Este concepto de gobierno abierto, digamos, fue mencionado en los años 50, ¿no? Que se refería principalmente a la divulgación de datos del gobierno políticamente sensible. Este concepto ha ido cambiando en el transcurso de los últimos años y ha sido asociado a las tecnologías de información, a la innovación pública, a la participación de los ciudadanos y también a la mejora de los servicios públicos, ¿no? Por ejemplo, en el Perú, la Secretaría de Gestión Pública define al gobierno abierto como un modelo, digamos, que mide la relación entre gobernantes, las instituciones públicas y la sociedad, ¿no? Basado en la participación ciudadana, la transparencia y la apertura. En la diapositiva que pueden apreciar, nos estamos basando en el concepto de la OCDE, ¿no? En la Recomendación de Gobierno Abierto del año 2017,
donde señalan que este gobierno abierto promueve una cultura de gobernanza que se basa en 4 principios fundamentales, ¿no? El primer principio es la transparencia, obviamente brindar información de manera oportuna, accesible, comprensible. Nosotros tenemos avances ya en el Perú, la publicación, por ejemplo, de los presupuestos y el gasto en la consulta amigable, por ejemplo. Tenemos la ley de transparencia y acceso a la información pública. Otro principio fundamental es la integridad del sector, es decir, cómo aplicamos las normas, los valores, los principios éticos, ¿no? Priorizando el interés público sobre el interés privado. Tenemos el código de ética, ¿no? De la función pública. Tenemos el decreto también que ha salido el año pasado que aprueba el modelo de integridad, ¿no? Con esto nos permite prevenir y dar respuesta frente a actos de corrupción en nuestras entidades públicas. El tercer pilar es la rendición de cuentas, ¿no? La rendición de cuentas que nosotros como instituciones públicas, que formamos parte de instituciones públicas, tenemos el deber de compartir información pública a los ciudadanos, ¿no? Y el ciudadano de por sí también tiene el derecho también de evaluar nuestra gestión, eh, digamos, evaluar si se están dando los servicios públicos de manera adecuada, ¿no? Y finalmente la participación de los ciudadanos y las partes interesadas, que es otro de los principios fundamentales, ¿no? La participación ciudadana en el codiseño de los servicios públicos. Tenemos los presupuestos participativos, ¿no? Que se dan a nivel, sobre todo local y regional, mecanismos de consulta pública, iniciativas de datos abiertos, que es la iniciativa que está promoviendo la PCM actualmente, y algunas otras plataformas colaborativas, ¿no? Las redes de laboratorios de innovación pública, por ejemplo. Entonces, antes de avanzar con cómo se generan estas soluciones, debemos también conocer qué es un dato abierto. Un dato abierto es un tesoro público. Son aquellos datos digitales disponibles en la web, ¿no? Que pueden acceder la ciudadanía, reutilizarlos, combinarlos y redistribuirlos de manera libremente, ¿no? Podemos ver en la imagen la plataforma actual, ¿no? De datos abiertos de la PCM. Van a encontrar una serie de información de diversos sectores, ¿no? Pero imagínense que una institución pública, digamos, valga la redundancia, publica información, por ejemplo, de clima en formato PDF. Es un dato público, pero no es un dato abierto porque al estar en PDF no permite, digamos, procesarlo, sistematizarlo, de repente procesarlo por sistemas automáticos, ¿no? Entonces, tenemos que ver que se cumplan 3 criterios fundamentales para que sea un dato abierto, que sea accesible, ¿no? Cualquier persona lo puede utilizar, puede acceder. Tiene que cumplir el criterio de reutilizar, que sea reutilizable, que se pueda descargar, modificar y que tenga un formato estructurado, ¿no? Que facilite que se pueda de repente crear una aplicación, un sistema, ¿no? Y estos datos abiertos radican su valor en el sentido de que nos permite tomar decisiones técnicas, nos permite hacer análisis más profundos y también identificar tendencias, ¿no? Con esto vamos a crear nuevos servicios, aplicaciones y nos va a permitir también hacer nuevas investigaciones. Entonces, en sí, los beneficios de los datos abiertos están enmarcados a los principios, ¿no? Que básicamente es la transparencia y rendición de cuentas, ¿no? La innovación, porque permite fomentar nuevos productos y servicios, la eficiencia en la toma de decisiones, porque optimiza también los recursos, y porque participa la ciudadanía en el diseño, en el codiseño de las políticas públicas y la mejora de los servicios públicos. Sin embargo, existen aún desafíos para implementar estos datos abiertos, ¿no? En 4 aspectos que pueden apreciarse en la pantalla, ¿no? El aspecto técnico, básicamente con la estandarización, que todavía los datos tenemos que ver si están estandarizados, si están en los formatos comunes y uniformes, ¿no? Si existe infraestructura para almacenar estos datos, tenemos las redes, tenemos de repente centros de datos o servidores especializados para poder almacenar toda esta información en nuestras entidades. Otro aspecto es la calidad del dato, ¿no? Si estos datos están consistenciados, si están actualizados. Por otro lado, en el tema institucional tenemos que promover la cultura de datos, ¿no? Aún es limitada, también existe también una limitada coordinación interinstitucional para poder seguir procesando más información y recursos limitados como hay
muchos sectores, pero no debería ser un impedimento, sino podemos pedir información, podemos pedir demandas adicionales, entre otros al mes, para que nos podamos de repente hacer líneas de base, encuestas, ¿no? Que nos permitan generar mayor información. Otro desafío es en el aspecto social, ¿no? Existe una alta brecha digital, limitado desarrollo de capacidades, sobre todo en las regiones, ¿no? Que hay que poner atención ahí. Y en aspectos legales y normativos, el tema de privacidad y seguridad, que también es un tema actual. No sé si han escuchado que nos está, bueno, en algunos partidos, hay una plataforma de consulta de partidos políticos y muchas personas están consultando con su DNI y salen que están inscritos a pesar de que no han suscrito, no han llenado ninguna ficha o algo, ¿no? Entonces, tenemos que trabajar en tema de la vulnerabilidad de nuestros datos, ¿no? Eso no debería pasar. Bien, algunos ejemplos de datos abiertos, ¿no? Pueden apreciar la Plataforma Nacional de Datos Abiertos de la PCM, como ya les dije. Eso nos puede servir para que los datos les sirvan a los investigadores, por ejemplo, para analizar temas de anemia, por ejemplo, ¿no? En el sector salud. Y en cada uno de sus sectores ustedes podrían utilizarlo, pero hay que ver si existe esa información en esta plataforma, si no hay que generarla, promover la generación de esta nueva data, ¿no? Otro ejemplo de dato abierto es, por ejemplo, el tema de transporte, ¿no? Cuando entramos al lado, vemos los mapas de transporte de metropolitano en PDF. O sea, un mapa con toda la ruta. Sin embargo, esto no es un dato abierto, ¿no? En sí, el dato abierto sería la aplicación que han hecho, que se llama Tu Ruta. Un grupo de jóvenes ha utilizado toda esta información de las rutas de transporte para poder promover la planificación de viajes en el sistema de transporte público, ¿no? De esta manera se reducen los tiempos y se mejora la movilidad urbana. Otro ejemplo es, por ejemplo, del MINCETUR. Tenemos un sistema de inteligencia turística donde podemos ver el flujo de turistas receptivos, ¿no? De dónde provienen, de qué países, el flujo de turismo interno. Podemos también conocer cuántos visitantes van a ciertos destinos turísticos o a ciertos recursos turísticos, por ejemplo, Chan Chan, cuántos visitan Machu Picchu, cuántos visitan Huela, ¿no? Y esta información obviamente proviene también de otras fuentes, ¿no? Proporcionadas, por ejemplo, por el Ministerio de Cultura, Corpac, CERNAM, entre otros, ¿no? Ahora sí, vamos a crear soluciones usando datos abiertos. ¿Cómo podemos crear soluciones? Para ello necesitamos pensar un poco más, ¿no? Nosotros como país y como, digamos, mundo, estamos enfrentándonos a complejos desafíos, ¿no? Hemos tenido la pandemia de la COVID-19, actualmente tenemos las movilizaciones sociales, ¿no? El tema de la migración de los venezolanos, ahora con los bolivianos, el tema también de los desastres naturales, que en nuestro país es muy recurrente, el tema de las inundaciones, de los huaicos, incendios. Y también tenemos el sistema de transporte, por ejemplo, o la polución, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos actuar nosotros frente a todos estos desafíos, ¿no? Como instituciones, como parte de una institución pública. Pues bien, tenemos que innovar. Es un medio que tenemos que utilizar, la innovación. Pero ¿qué es innovación, no? Normalmente este concepto se adapta más al sector, digamos, ha iniciado como parte del sector privado, ¿no? Que es la mejora de un producto o proceso puesto en el mercado. Mejora o creación de un nuevo producto o proceso, ¿no? En el caso de la innovación pública y privada, ¿cuál es la diferencia? La privada básicamente busca ventajas competitivas, busca beneficios económicos. En cambio, la innovación pública, que es lo que nosotros estamos viendo, tenemos que ver, es el valor público, ¿no? ¿Cómo estamos satisfaciendo las necesidades de los ciudadanos con nuestros servicios, con nuestras iniciativas que estamos promoviendo en nuestras instituciones? Entonces, tenemos que pensar sobre ese concepto de valor, ¿ok? Ahora, la evidencia sugiere que la población quiere tener mayor participación en el diseño de las políticas públicas, ¿no? Y eso es lo que hace la innovación. Empodera a la ciudadanía, ¿no?
hace partícipe del diseño de las políticas y de los servicios públicos, fortalece la confianza de esta ciudadanía, amplifica la legitimidad de las políticas públicas, porque obviamente al participar hay mayor, digamos, transparencia, participación, inclusión, ¿no? También genera un enfoque de diversidad, porque obviamente hay múltiples miradas, enfoques, ¿no? Cada uno de nosotros tiene un enfoque diferente o una expertise diferente. Entonces, eso es lo que enriquece el tema de la co-creación con la participación de los ciudadanos, ¿no? Reduce la influencia de poder y despolariza y contraviene la desinformación, ¿no? Entonces, al tener mayor participación, obviamente hay mayor difusión, mayor información y, digamos, se promueve todo esto, ¿ok? Entonces, nosotros como parte de una institución pública tenemos que también hacer una mirada, un diagnóstico, ¿no? Nuestro entorno organizacional está adaptado para promover la innovación pública. ¿Somos proclives a innovar? Pues bien, acá podemos ver en este gráfico, en este diagrama, que nosotros estamos al medio, somos los individuos que formamos parte de una organización, que es el círculo que está en medio, ¿no es cierto? Y en el círculo de afuera está el sector público, que son el conjunto de todas las instituciones. Entonces, nosotros estamos haciendo dentro de nuestras instituciones. Tenemos que evaluarnos. Un primer aspecto o elemento fundamental para que una organización sea proclive a la innovación es generar y compartir ideas, ¿no? Es decir, contamos con información, tenemos el conocimiento, el know-how, el aprendizaje, estamos poniendo en práctica todos los conocimientos, estamos compartiendo información dentro de nuestras instituciones para mejorar las decisiones y encontrar también soluciones innovadoras, ¿no? Eso es lo que tenemos que preguntarnos. Por otro lado, el empoderamiento de la fuerza laboral. Dentro de nuestras instituciones, ¿existe cultura de motivación al personal? ¿Existe liderazgo? ¿Qué estamos haciendo al respecto, no? ¿Estamos motivando a las personas para que puedan innovar? Eso tenemos que preguntarnos, ¿no? Otro aspecto es las reglas y los procesos, ¿no? Instituciones, obviamente, que son más flexibles en términos de regulación, el entorno legal, van a ser más proclives a innovar. Pero tenemos que preguntarnos, ¿estamos siendo muy burocráticos de repente en nuestros procedimientos, en nuestros procesos? ¿No? Entonces, hay que replantear, remirar, hacer un análisis introspectivo, ¿no? Y finalmente, revisar el diseño organizacional. ¿Cómo es la organización? ¿Cómo se organizan las tareas dentro de nuestras instituciones? ¿Existe una organización horizontal o vertical? ¿No? ¿Cómo se están estructurando los equipos? ¿Existen alianzas con otras organizaciones, con otros sectores? ¿Qué estamos haciendo para promover eso? ¿No? Entonces, este análisis me gustaría que lo hagan dentro de sus instituciones, ¿no? Y obviamente podemos mejorar ciertos aspectos para que se contribuya o se cree este clima de innovación. ¿Ok? Bien, entonces el término de valor público, que es digamos, el fin, digamos, de la innovación pública, es conseguir el valor público, ¿no? Es decir, como les mencioné, la satisfacción de las necesidades con la prestación del servicio que nosotros estamos brindando, en términos de eficiencia también, eficacia, ¿no? Por ejemplo, en la imagen pueden ver dos personas que van a hacer su trámite en los centros MAC, ¿no? Probablemente han realizado un trámite para sacar su DNI, por ejemplo. Entonces, estamos siendo eficientes en el términos de dar este servicio, ¿no? Probablemente sí, estas personas sí perciban la prestación del servicio de manera adecuada, porque de repente el trámite demora una hora, un día, no lo sé. Entonces, están satisfaciendo sus necesidades de tener este documento de identidad, ¿no? Y ahí viene también el tema que tenemos que también preguntarnos. ¿Estamos generando valor público dentro de nuestras instituciones? Pues eso es lo que tenemos que trabajar, ¿no? Y estamos a tiempo. Tenemos que pensar no como técnicos, sino como estrategas, ¿no?
siempre mirando hacia afuera, intentando averiguar el valor de lo que estamos haciendo, ¿no? Nuestros servicios que actualmente brindamos están generando valor, estamos satisfaciendo las necesidades de nuestros usuarios, de nuestros clientes. También tenemos que mirar abajo, ¿no? ¿Qué medios tenemos? Necesitamos de repente contratar más personal, gestionar más convenios de repente con otras instituciones para mejorar nuestra prestación del servicio, ¿no? De repente nos falta adecuar o no sé, adquirir ciertos computadoras, softwares, ¿no? Para poder hacer más rápido el proceso, ¿no? Y finalmente involucrar a los políticos, ¿no? O sea, a los que toman las decisiones, a los que definen el valor público y diseñan nuestra organización, ¿no? Entonces, somos estrategas, tenemos que pensar como estrategas. Y tenemos que conseguir o preguntarnos también, ¿no? En este triángulo estratégico, debemos evaluar tres dimensiones, ¿no? La dimensión estratégica, que es básicamente, ¿qué es lo que busca mi entidad, ¿no? ¿Cuál es la misión, la visión de mi entidad, perdón? ¿Cuál es el valor público que nosotros debemos producir como institución? ¿Ya? Esa es la gestión estratégica. Otro aspecto es la gestión política, el entorno autorizante. Tenemos que preguntarnos qué fuentes de legitimidad y apoyo son los que autorizan a nuestra organización para tomar decisiones, medidas y proporcionar los recursos adecuados. Tenemos coordinación directa de repente con los jefes, con nuestros jefes, con nuestros directores de línea, los directores generales, con los viceministros, con los ministros, con los secretarios generales, ¿no? Existe esa legitimidad. Ellos están también sensibilizados. Tenemos que preguntarnos eso también. Y finalmente la capacidad operacional o la gestión operativa, ¿no? Es decir, si contamos con todas las capacidades, las inversiones, los recursos para que nuestra organización pueda producir esos resultados, poder brindar este servicio público de manera adecuada y que obviamente genere un impacto en la población. Entonces les dejo también como reflexión esto, ¿no? Interioricemos un poco más y veamos si estamos generando valor. Y bien, ¿cómo empezamos a crear soluciones? Número uno, tenemos que identificar nuestras necesidades, las necesidades obviamente que existen en la población, ¿no? Que nosotros a la cual estamos enfocados. En cada una de esas instituciones hay cierto grupo que tiene esta problemática, cierta problemática, ¿no? Luego tenemos que diseñar la solución y luego prototipar y validar, ¿no? Obviamente los datos abiertos nos convierten o se convierten en herramientas útiles para la sociedad, para poder innovar. Vamos a ver a continuación la metodología del Design Thinking que está aplicada a la innovación pública, que básicamente les voy a mostrar ciertas herramientas clave que pueden utilizar para poder generar estas soluciones, mejorar los servicios que actualmente se brindan y, bueno, de manera breve les voy a dar esta información. Bueno, el Design Thinking es el pensamiento de diseño, ¿no? Es una metodología para resolver problemas de manera innovadora, creativa, pero están centrados en las personas, en el usuario, ¿no? Nosotros tenemos siempre que pensar, cuando diseñamos un servicio público o mejoramos un servicio, es en la persona que recibe el servicio, ¿no? Entonces, siempre pensando en esa persona, en ese usuario, ¿no? Pueden apreciar que esta metodología se define en 5 pasos, ¿no? La primera etapa o el primer paso es empatizar, descubrir las necesidades y motivaciones de las personas. Luego está la etapa de definir, donde vamos a evaluar distintos elementos, antecedentes, contexto, y vamos a reducir un poco más el campo de acción de nuestro problema. De repente tenemos al inicio un problema general, muy general, luego tenemos que acotarlo un poco más, definirlo un poco más. El tercer paso es la ideación, es decir, una vez que ya tenemos el problema definido, vamos a generar múltiples soluciones. El cuarto paso es el prototipado, que es básicamente de todas las ideas que hemos sacado,
vamos a tener una sola idea que vamos a plantear o vamos a prototipar, ¿no? Y esto nos va a permitir luego hacer un plan piloto, probarlo, ¿no? Para poder ver los errores, aciertos y generar de repente una segunda versión de este prototipo, de un prototipo de servicio que es en nuestro caso, ¿no? No prototipo de producto como lo podemos de repente ver, ¿no? Ahora, esos cinco pasos los voy a, digamos, reducir a 4, ¿ya? En este caso vemos otra metodología, o es un modelo, mejor dicho, de doble diamante, ¿no? Pueden ver 2 diamantes en la pantalla. El primero tiene 2 fases, digamos, la parte de descubrir, ¿no? Donde exploramos una gama amplia del problema, buscando entender las necesidades y las causas. Luego está la definición, es decir, definimos o acotamos el problema. En el segundo diamante empezamos con la ideación, es decir, desarrollamos grandes o generamos múltiples soluciones para luego al final acotarlo a un prototipo, seleccionar una sola idea y perfeccionarla, que sería la solución que nosotros vamos a plantear. Entonces hay una etapa de convergencia y divergencia. Divergencia porque obviamente se generan múltiples ideas o múltiples posibilidades y la convergencia es cuando ya acotamos a un solo problema, en el caso de del primer diamante, y la etapa de convergencia en el segundo diamante termina con el prototipo en sí de la solución, de la idea seleccionada, ¿no? Ahora bien, vamos a explicar cada uno de los pasos, ¿no? El primero es comprender, ¿no? Comprender significa explorar. Primero tengo que identificar, obviamente, el problema que voy a trabajar, ¿no? Un problema general. Tengo que buscar información, dónde se sitúa este problema, la ubicación geográfica, quién es la población objetivo, ¿no? La población que tiene este problema, si está en una comunidad, un distrito, una provincia, una región. Tengo que también ver el contexto socioeconómico en el que se desarrolla toda esta problemática, ¿no? Si está en el ranking de pobreza, qué actividades económicas desarrolla esta población, qué aspectos culturales son más relevantes, ¿no? El tema de conectividad, entre otros, ¿no? Tenemos que ver la magnitud del problema, o sea, cuántas personas están afectadas por el problema que identifican, ¿no? La gravedad también del problema, cómo afecta la calidad de vida actual y futura de las personas, ¿no? Y si este problema es posible solucionarlo o mitigarlo, ¿no? También es un aspecto que nosotros tenemos que considerar. Y cómo este problema es importante para la comunidad en criterio que es relevante, ¿no? Tiene que ser un problema relevante que afecte a una comunidad, ¿no? Entonces, en la imagen podemos ver, probablemente es un problema de educación, ¿no? Los niños, podemos ubicarlos de repente en la selva, ¿no? Porque están descalzos. Podemos ver que los materiales educativos podrían ser obsoletos, ¿no? Las condiciones también del equipamiento, no tienen de repente computadora, o de repente este, las carpetas también están dañadas, ¿no? La infraestructura en sí del centro educativo probablemente también puede estar en condiciones inadecuadas, ¿no? Entonces, tenemos que ver eso primero, ¿no? El problema y el contexto. Para eso tenemos que hacer un diagnóstico, una investigación cualitativa y cuantitativa. Pero como les dije, esta metodología del design thinking es centrada en el ciudadano, en el usuario de los servicios. Tenemos que interactuar, tenemos que conocer de primera mano qué están sintiendo, qué dolores están percibiendo esta población, ¿no? Y eso nos va a permitir, al tener mayor acercamiento con ellos, poder diseñar los productos o, mejor dicho, los servicios de manera adecuada, ¿no? Entonces, la investigación cualitativa y cuantitativa van de la mano, no es que una que una tenga que ser reemplazada por la otra, no, sino tiene que ser complementarias entre sí, ¿no? Podemos utilizar muchas herramientas para el diagnóstico, ¿no? Podemos hacer entrevistas, por ejemplo, informantes clave, ¿no? A las autoridades, a los líderes, a los conocedores de la problemática,
a ONGs, ¿no? Que están vinculadas con, digamos, con la población o con el tema. Podemos revisar información secundaria, ¿no? Acá sí el tema de los datos es muy importante porque tenemos que revisar estadísticas, informes, estudios. Entonces, tenemos esas estadísticas, podemos hacer un buen diagnóstico, ¿no? Tenemos esos datos, por eso es importante revisar si los datos que nosotros estamos proporcionando son los adecuados, ¿no? También otra herramienta es las entrevistas abiertas, ¿no? Que son entrevistas básicamente de los beneficiarios, ¿no? Y así como análisis de involucrados, talleres con actores, encuestas más estructuradas que ya es un poco más caro, ¿no? Entonces podemos utilizar una serie de, digamos, instrumentos para poder hacer nuestro diagnóstico y todo se basa también en los datos existentes, ¿no? Con este diagnóstico nosotros ya podemos tener un problema, definirlo bien y saber las causas que originan este problema, las causas directas, las causas indirectas, ¿no? Podemos plasmarlos, por ejemplo, en este árbol, en un árbol de problemas, ¿no? Donde se visualiza también los efectos, ¿no? Otra herramienta es el mapa de empatía, ¿no? Como esta metodología está centrada en el usuario, necesitamos hacer mapas de empatía de acuerdo a los usuarios que están afectados por el problema, ¿no? Entonces, si son, no sé, madres, tenemos que hacer estas entrevistas a las madres, ¿no? Que para saber qué piensan, qué sienten, ¿no? Cuáles son sus preocupaciones, sus inquietudes, sus aspiraciones, qué ven, qué oyen, cuáles son sus miedos, sus frustraciones y qué deseos y necesidades tienen, ¿no? ¿Ok? Bueno, en el paso 2, que es la definición, podemos utilizar esta herramienta del PESTEL, ¿no? Que es básicamente para identificar las fuerzas externas a nivel macro, ¿no? Que influyen sobre nuestro proyecto o nuestro, digamos, problemática que hemos identificado, ¿no? Entonces, podemos evaluar aspectos políticos como, por ejemplo, las políticas, si están alineados a las políticas de Estado, si tiene que ver de repente algún tema de tratado comercial, alguna política fiscal. En el tema económico, podemos ver si está vinculado a un tema de política monetaria, un tipo de cambio, tendencias económicas, nivel de PBI, por ejemplo. En el aspecto social, podemos ver factores de temas de situación demográfica, los estilos de vida de esta población afectada, de repente índices de salud, cómo se está distribuyendo la renta, el nivel educativo, entre otros. En el factor tecnológico, el tema de accesibilidad a TICs, a tecnologías, a Internet, el tema del nivel de innovación. De repente necesitamos hacer uso de patentes, ¿no? Existe de repente alguna ley, algún documento vinculado a esto, lo podemos precisar, ¿no? En este análisis PESTEL. En el factor ecológico, de repente, si nuestro tema está vinculado a políticas ambientales, cómo estas pueden influir en nuestro proyecto, si tenía que ver con un tema de contaminación, si tenía que ver con los recursos energéticos, entre otros, los podemos señalar. Y factor legal, básicamente las regulaciones, las normas propias del sector que está vinculado a nuestro proyecto y temas, por ejemplo, de algunos decretos a nivel local, regional, derechos ambientales, perdón, derechos internacionales. Bien, una vez que ya tenemos, digamos, hemos hecho el diagnóstico y hemos hecho esta evaluación macro de todos los factores que podrían incidir en nuestro proyecto, la tercera fase es la ideación. Tengo mi problema que ya definí, ahora tengo que generar múltiples ideas que son las posibles soluciones a la problemática que yo he identificado. Entonces, puedo hacer o aplicar varios métodos. Uno es la lluvia de ideas o el brainstorming, ¿no? Donde podemos hacerlo de repente en Canva, ¿no? Con la participación de todas las personas que están vinculadas al proyecto, ¿no? O que forman parte del grupo que lidera el proyecto. Una vez que ya tenemos estas lluvias de ideas, las podemos organizar por temáticas, podemos
utilizar el método de Scamper para sustituir las ideas, podemos combinar las ideas, adaptarlas, modificarlas, eliminarlas, reordenarlas, ¿no? También otra herramienta que podemos utilizar es el viaje del usuario, es decir, cuáles son los puntos de dolor que tiene el usuario en la interacción con el servicio, antes, durante y después de haber recibido el servicio, ¿no? Entonces podemos identificar si su percepción es positiva frente a ciertos aspectos o de repente es neutral o es negativa su percepción. Entonces eso nos permite identificar qué cosas se está haciendo mal de repente al momento de proveer el servicio y buscar solucionar esos aspectos negativos, ¿no? Que les causan dolor, que les causan mortificaciones, ¿no? Entonces podemos aplicar este viaje del usuario dentro de nuestras instituciones, de los servicios que nosotros estamos ofreciendo al ciudadano. Bien. Y finalmente, vamos a ver el prototipado, ¿no? El prototipado es el último paso. Ya hemos definido las ideas, mejor dicho, hemos generado múltiples ideas. De esas múltiples ideas vamos a seleccionar la que sea más viable técnicamente, ¿no? La que pueda ejecutarse y de repente la que tenga mayores aliados, la que pueda tener un mayor impacto, de repente, ¿no? De todas las ideas, podemos seleccionar 3 ideas preseleccionadas, perdón, y luego de esas 3 seleccionamos una sola. Y esa una sola idea la vamos a plasmar en este lienzo de modelo de negocio, ¿no? Este lienzo, el amarillo, lo que está en amarillo, es lo que tradicionalmente se da en el sector privado. Nosotros lo hemos adaptado al sector público. Lo que está encimita son, digamos, cómo debería decir o cómo debería quedar adaptado al sector público, ¿no? Primero tenemos que saber, una vez que ya tenemos la idea, cuál es el valor público que vamos a generar, cuáles son las necesidades que vamos a satisfacer, cuál es el resultado que queremos obtener con la prestación del servicio, ¿no? Eso es lo primero que tenemos que identificar, el valor público. En segundo lugar, ¿quiénes son mis comunidades destinatarias o quién es mi usuario que va a recibir este servicio mejorado o nuevo, ¿no? Sus características, ¿no? En tercer lugar, los objetivos, ¿no? Los objetivos generales y específicos, el objetivo general y específico de nuestro proyecto. Luego, las actividades que requiero para poder lograr esos objetivos, ¿no? Las actividades clave, las que son indispensables, que sí o sí las tengo que ejecutar. ¿Cuáles son esos recursos también clave que necesito? ¿Qué tengo? De repente tengo recursos tecnológicos, tengo recursos humanos, pero me falta, no sé, hacer convenios, adquirir nuevas computadoras, no sé, elaborar un proyecto para implementar de repente un aula virtual, entre otros, ¿no? ¿Qué recursos necesito y qué recursos tengo? Luego, ¿cuáles son mis aliados? ¿Quiénes son mis aliados clave, no? ¿Con quiénes me voy a asociar para poder implementar mi proyecto? De repente necesito suscribir un convenio interinstitucional con una municipalidad, con un gobierno regional, con, no sé, una entidad que me va a brindar de repente los recursos de cooperación, ¿no? Y en la parte de abajo tenemos que también pensar en la sostenibilidad del proyecto. ¿Cuánto me va a costar hacer el proyecto? Mejor, o sea, al momento de implementar o mejorar el servicio público, voy a necesitar un presupuesto, ¿no? Entonces es necesario hacer el costeo de las actividades, los insumos que necesito, ¿no? Para poder implementar mi proyecto. ¿Y de dónde voy a requerir esos recursos, ¿no? De repente son recursos propios de la institución, son recursos directamente recaudados, o de repente el MEF me va a dar recursos ordinarios, o de repente son donaciones y transferencias, ¿no? Entonces, hay una serie de fuentes de ingreso que podemos identificar. Y algo que no está en este lienzo son los indicadores, ¿no? ¿Cuál es el resultado, la meta que yo espero alcanzar con la implementación de mi proyecto? ¿Cuántas personas voy a beneficiar? De repente voy a generar algún ahorro, mejora
no sé, tiempo, voy a incrementar los ingresos, ¿no? Tiene que haber siempre un indicador de resultado de mi proyecto, ¿no? Con su meta establecida y en qué periodo lo voy a ejecutar, obviamente, ¿no? Voy a alcanzar ese resultado en 1 año, en 3 años, ¿no? Tengo que siempre tener la temporalidad, ¿no? Plantear indicadores también, hitos, ¿no? Para poder ver si estoy avanzando con la ejecución de este proyecto o de este nuevo servicio o mejora del servicio. Ahora, vamos a hablar finalmente de los modelos de negocio y sostenibilidad, ¿no? Debemos pensar cómo hacer sostenible nuestro modelo, nuestro proyecto, ¿no? Tenemos algunas alternativas, ¿no? Freemium, que es una versión gratuita con opciones avanzadas de pago, ¿no? Acá, pues, en este caso tenemos el Spotify, algunos ejemplos, Spotify o Dropbox, que se necesita, si bien es cierto, nos dan, por ejemplo, en el Spotify, tú puedes escuchar música, descargas la aplicación, escuchas música de manera aleatoria, pero si tú quieres que la música sea de acuerdo a tu playlist o sea de acuerdo a lo que tú necesitas, tienes que suscribirte, ¿no? Y pagar una adicional para que obviamente te dé esa información, ¿no? Esta aplicativo, este aplicativo. Igualmente con el Dropbox, ¿no? Si necesitas mayor almacenamiento, tienes que suscribirte, ¿no? Otro modelo es el API, ¿no? Que son interfaces que permiten la comunicación, el intercambio de datos entre diferentes aplicaciones o sistemas, ¿no? Eso ustedes lo saben porque ustedes son los especialistas. Tenemos, por ejemplo, aplicativos o APIs, perdón, en RENIEC, ¿no? Para hacer búsqueda de datos personales, de la SUNAT también, de las consultas RU. Algunos sistemas, como por ejemplo del CIAGIE, del Minedu, donde también puedes ver las matrículas, la información de los docentes, ¿no? Otro modelo es, o tema de sostenibilidad es la consultoría de datos, ¿no? Que brindan servicios de análisis de datos y visualización de los mismos a través, por ejemplo, de Power BI, de Tableau, ¿no? Que nos brinda esta información y visualización de datos. Y finalmente, publicidad de patrocinio, que es monetización a través de anuncios en plataformas basadas en datos abiertos, ¿no? Esas son algunas de las formas de sostenibilidad. Y también podemos utilizar la inteligencia artificial, ¿no? Todo este tema que les he explicado de la metodología del design thinking o del doble diamante, si lo queremos ver en otra forma, podemos utilizar ciertas herramientas de inteligencia artificial, ¿no? Queremos hacer búsquedas, por ejemplo, que nos ayuden a buscar ideas de soluciones, podemos ir al chat GPT, ¿no? Podemos hacer consultas en Copilot. También podemos generar imágenes, de texto a imagen, a través de aplicativos como Ideogram, Leonardo. También hay una inteligencia artificial que se utiliza para investigar, ¿no? Que es el Aitor. Después el contenido de marketing, copy ahí, crear música y generar también presentaciones de manera más rápida, utilizando, por ejemplo, el Gamma, el Canva también, si queremos hacer slides para LinkedIn, podemos utilizar también esto, ¿no? Entonces, hay una serie de herramientas que incluso debe haber muchas más, pero estas son las que comúnmente se utilizan, que nosotros podemos utilizar para poder complementar un poco más el tema de todas esas fases del design thinking que hemos visto, ¿no? Para generar ideas, para buscar soluciones más de repente ad hoc. Pero obviamente el chat o el tema de la inteligencia no sustituye el pensamiento humano, ¿no? Es complemento. Podemos nosotros, esa inteligencia artificial es susceptible de tener errores, entonces no podemos confiar tampoco a ciegas en todo lo que nos dice, sino tenemos que verificar, contrastar con la información eh, que se produce en otras fuentes, ¿no? Entonces, si bien es cierto, nos ayuda un poco para agilizar un poco el tema, reducir un poco el tiempo, pero siempre es bueno contrastar la información. Y bien, entonces, dado todo esto, lo que les pido, les dejo de tarea de repente, es que accedan a datos abiertos de la PCM y busquen algún tema de repente dentro de su sector
por ejemplo, en salud, identifiquen datos de la anemia y busquen soluciones técnicas para eso, ¿no? Y luego podemos evaluar los resultados en un dashboard predictivo. Ustedes ya saben utilizar de repente o van a ver más adelante ciertas herramientas que les pueden complementar. Pero la idea de esta sesión es que se queden con este tema del valor público. Estamos generando valor público dentro de nuestras instituciones, estamos innovando dentro de nuestros sectores. Hemos visto que los datos abiertos no solo son una fuente de información, ¿no? Sino son una herramienta poderosa para generar soluciones innovadoras. El reto es aplicarlos en nuestras instituciones y proyectos. ¿Cómo podemos empezar? Con pequeños cambios, explorando datos y poniendo soluciones. El futuro está en nuestras manos. Así que adelante a todos ustedes. Espero que les haya servido toda esta información el día de hoy, que lo puedan poner en práctica. Muchas gracias, Darwin. Sí, muchas gracias a ti, Carmen, por toda la charla. Ha sido muy interesante. Gracias por compartir toda tu experiencia. Hemos aprendido mucho en esta sesión sobre cómo podemos implementar proyectos de datos abiertos, ¿no? En nuestras entidades públicas y también seguramente desde el lado del ciudadano, ¿no? Y también del sector privado. Entonces, muchas gracias por eso. Y ahora, como siguiente parte de la charla, queremos abrir el espacio para las consultas. Entonces, por favor, ahí a los participantes, si tuvieran alguna consulta, por favor, levanten la manito y activen el micrófono para que Carmen pueda absolver las consultas que haya. Sí, parece que Juan Carlos ha levantado la mano. Buenas tardes, Juan Carlos. Buenas tardes, estimada Carmen. ¿Qué tal? Le agradezco por su intervención. Acá, más que yo, tengo una consulta. Y en la fuente de datos abiertos del MEF, en donde publican toda la información acerca del presupuesto de ejecución de gasto, quisiera consultarle a usted más o menos para que me dé una visión, cómo se podría realizar un proyecto de datos abiertos en base, bajo el rol de fórmula de financiador. Toda vez que nosotros consumimos información de dicha fuente, eh, que hacemos nada más evaluación de las entidades a las cuales nosotros financiamos. Claro. Nosotros tenemos, a ver, no sé si te refieres a la consulta amigable, ¿no? ¿Se ve? No se visualiza. Claro, o sea, en la plataforma de datos abiertos hay un ítem en donde se descarga toda la información del presupuesto de ejecución Ok, a nivel nacional. ok, ok. Entonces, nosotros como rol de financiador, queremos hacer un proyecto más o menos para dar un valor agregado. Ok, tendría que revisar lo que está en la base de datos, qué información exactamente hay, pero lo que necesitaríamos de cajón es que todas las instituciones, obviamente, que la información sea la real, ¿no? Para eso se tiene que contrastar la información que nos brinda el MEF, pero también la información de la misma entidad, ¿no? Un poco para validarla. Y tendría que revisar qué información está en la plataforma de datos abiertos. Pero, por ejemplo, el tema de datos abiertos para el tema de presupuesto lo pueden encontrar en la consulta amigable, ¿no? Que digamos es información diaria que se actualiza y que básicamente nos sirve para la toma de decisiones, al menos, bueno, no están los datos, digamos, más desagregados, pero nos da un margen, un panorama general, ¿no? Podría ser interesante que podamos ver, por ejemplo, gráficos, ¿no? Que sean más interactivos de repente, ¿no? Y que se pueda de repente vincular a nivel sectorial, ¿no? O sea, cuánto se está invirtiendo en ese sector y por regiones, ¿no? De repente que sea más visual al momento de generar los reportes, ¿no? En información. Pero
Eso se puede trabajar a partir, como dices, de los datos que están ya publicados en la plataforma de la PCM, y ustedes, como son los expertos en temas de datos, pueden de repente crear un aplicativo más amigable, pero sí se necesita que la información provenga de fuentes confiables y que sea validada también por las mismas instituciones y por el MEF, ¿no? Gracias. Sí, gracias por la pregunta. Bueno, ahí Jimmy también levantó la mano. Jimmy, Ok. puedes activar tu micro, por favor. Y buenas, buenas de todo, ¿qué tal? Muy atento en su exposición, ¿no? Y me parece muy interesante. Más que pregunta, y dado de que este auditorio virtual comprende muchas instituciones públicas, eh, un aporte lo pude observar en Corea del Sur. Sé que la PCM de alguna manera ha emprendido lazos de sinergia, ¿no? con los colegas de Corea del Sur. Yo tuve la oportunidad de estar por allá y pude observar de que a nivel del sector público han implementado una malla le dicen como algo, vamos a decir, como una malla de la meritocracia, ¿no? En el sentido de que con estos datos de datos abiertos y demás, lograr que el aporte, ya sea mínimo como equipo interinstitucional, forme parte de todo una visibilidad para efecto de poder, ya sea servir como ascenso al servidor público, o también servir como datos objetivos para poder decir tal o cual servidor público o tal equipo de servidor público sea se puede decir identificado o premiado en cierta forma, ¿no? Entonces yo pienso de que si eso, y lo utilizaron de manera muy potente, recuerdo, en Corea del Sur, porque de una manera u otra generaron drivers para efecto de impulsar un conjunto de iniciativas, no solo a nivel de enfoque institucional, sino de todo el Estado, ¿no? Entonces yo pienso que este tipo de enfoque, ¿no? Como le he explicado, podría servir mucho, ¿no? Para muchas instituciones se vean reflejada de manera objetiva el esfuerzo que hace cada uno de los integrantes en ella, ¿no? Ese me quería aportar acá en la exposición. Muchas gracias, Jimmy, por tu participación. Siguiente, Félix. Sí, gracias, Jimmy. Félix, por favor, adelante. Aprovecho también para comentarles que compartí ayer Sí, los buenas informes que tardes. hizo Corea del Sur. Ay, adelante, por favor. Buenas tardes. Adelante, Félix, por favor. Sí, buenas tardes. Gracias, Darwin. Eh, lo que tenía dudas es si es posible tratar de utilizar los datos abiertos como como parte de los datos administrativos que generan las administraciones públicas para poder ser usadas en los censos, ¿no? Actualmente, por norma, tenemos censos que se realizan cada 10 años y efectivamente hay una desactualización de la data, ¿no? Que no permite que posteriormente podamos utilizar la información censal para la toma de decisiones. Entiendo que INEI está tratando de innovar con censos digitales, pero no es en el gran sentido de la palabra, ¿no? Porque no se utiliza la data administrativa de la administración pública de todas las entidades y no se interopera con INEI esos datos, ¿no? Entonces, ¿es posible tratar o qué se requeriría para integrar la política de datos abiertos que tiene PCM
y para integrarla con la necesidad de generar data actualizada a través de los censos que realiza INEI cada 10 años. Bien, esto creo que debería ser una respuesta que debería dar la PCM. Sin embargo, desde mi punto de vista, podríamos generar APIs, ¿no? Para interoperabilizar de repente información entre sectores, entre instituciones que puedan compartirse y generar de repente alguna herramienta que permita generar reportes a nivel ya sectorial, ¿no? Ese es desde mi punto de vista. Pero la parte normativa, eso sí tendríamos que verlo con la Secretaría de Gobierno, ¿no? Sí, sí, Carmen, sí, complementando tu respuesta. Sí, de hecho, nosotros estamos trabajando con INEI y me permito hablar a nombre de INEI, pero bueno, ellos están trabajando en el tema de la identificación de sus registros administrativos, ¿no? Están coordinando fuertemente con muchas entidades para que se habiliten estos registros administrativos y tal como mencionan, ¿no? Digamos que los censos tienen un periodo digamos, de duración cuando se levanta la información, ¿no? Y a medida que pasa el tiempo la información puede desactualizarse, entonces un complemento muy importante para eso son los registros administrativos, ¿no? Y es muy, muy útil eso. Entonces esperamos también trabajar de la mano con INEI para que las entidades públicas también empiecen a compartir sus registros administrativos y esto nos sirva también para que podamos tomar mayores o mejores decisiones, ¿no? Y bueno, ese era mi complemento, digamos. Bueno, adelante, por favor. O tenemos otra pregunta de Rolando. Adelante, por favor, si puedes activar tu micrófono. Sí, buenas, ¿me escuchan? Y Rolando. Buenas noches. Ya. Sí, bueno, eh, mi consulta o en este caso mi intervención va referido al tema de las universidades nacionales. Si bien es cierto, la PCM viene implementando una serie de esfuerzos para poder hacer o transparentar y hacer que los datos sean abiertos realmente, eh, el uso de esta información debería efectivizarse un poco más en el sistema académico, dado que se entiende de que los datos abiertos es información fresca que puede ayudar a los académicos, y no solo a los académicos, sino también a los empleados del sector público o privado, para poder implementar o proponer ideas innovadoras que se puedan implementar en el sector público. Sin embargo, aquí en las universidades, no ni los estudiantes ni los docentes tenemos mayor alcance o información de poder acceder a esta información de datos abiertos, que si bien es cierto es sumamente útil y considero que actualizado para poder proponer, ¿no?, ideas innovadoras. Entonces mi pregunta va en el sentido de que si estos proyectos, si estos proyectos o este sistema que ha propuesto Carmen en este caso, también está referido a la elaboración de proyectos a nivel académico. ¿Están a ese nivel? La estructura o la propuesta que nos ha referido. Y como segunda pregunta, si la PCM viene haciendo algún tipo de trabajo para poder hacer llegar esta información al sector, a los académicos, ¿no? Eso sería. Gracias, Rolando. Bien, respecto a la base de datos que actualmente tiene la PCM, si ustedes pueden o han hecho la exploración, van a ver que todavía falta, digamos, información de ciertos temas, ¿no? No es completa todavía, están en ese proceso de recopilar información de los sectores, entiendo. Entonces, la idea es tener una base de datos actualizada de todos los sectores, por eso es necesario que los sectores económicos del Perú puedan brindar esa información a la PCM, ¿no? De manera adecuada.
Y esta es una oportunidad, esta metodología que les he explicado, el Design Thinking, es una oportunidad también para los académicos, para los estudiantes, para que generen sus tesis, ¿no? Para que generen nuevas propuestas de solución ante los problemas que se identifican en la sociedad en diversos sectores, ¿no? Entonces, es una oportunidad para que nuestros estudiantes puedan formular investigaciones, puedan utilizar esa información, pero obviamente de repente no va a ser la única. Se está construyendo, están en ese proceso de construir esta base de datos, pero existen otras fuentes de información que podrían también obtener toda la parte de investigación, ¿no? Entonces, esa es una oportunidad para todo el país, ¿no? No sé si Edwin quieras hacer Darwin, perdón, algún complemento respecto a lo que Eh, planteado hablando. no, no, sí, bueno, sí, sí, Carmen, muchas gracias. Sí, el tema de la difusión también es muy importante, ¿no? También nosotros, desde nuestra parte, desde la Secretaría también buscamos promover mucho la difusión, ¿no? Para, digamos, promover este cambio cultural, ¿no? De promover una cultura basada en datos, ¿no? Y de hecho que la academia es un actor muy importante en eso, ¿no? Nos va a apoyar bastante. Y bueno, quería yo aprovechar también, tomando en cuenta que el tiempo es muy corto y la charla está muy interesante, ¿no? Hay muchas preguntas, de hecho, que están pendientes, hay muchas manos levantadas. Pero bueno, lamentablemente el tiempo también es muy corto y también no queremos aprovechar, abusar tampoco del apoyo de Carmen, que también tiene una agenda que está digamos, un poco apretada. Entonces quería aprovechar para agradecer a Carmen por toda la charla y invitar también a las preguntas que hayan quedado pendientes, que las puedan hacer al correo, a contacto@datosabiertos.gov.pe. Ahí los invito, por favor, a que puedan escribirnos y dejar las preguntas que tengan. Nosotros, de nuestra parte, vamos a darle seguimiento y vamos a responderles. Y por favor, ahí los invito a que puedan dejar sus preguntas en el correo, ¿no? Y ya para dar cierre al evento, quería agradecerles a todos y a todas por su participación en esta sexta sesión del programa de fortalecimiento de capacidades en datos abiertos y especialmente darle un reconocimiento a Carmen por haber compartido toda su experiencia en esta sesión de creación de soluciones innovadoras con datos abiertos. Carmen nos ha mostrado cómo podremos transformar esta información en acciones concretas que generen valor público, ¿no? Y sobre todo utilizando las herramientas de Design Thinking. Entonces, muchas gracias, Carmen, por todo tu apoyo y por compartir tu experiencia. Y de paso también quería aprovechar para recordarles que el día de mañana continuaremos con una sesión nueva. En este caso, mañana vamos a hablar acerca de el uso de aplicaciones de inteligencia artificial para la gestión y el análisis de datos abiertos. En esta ocasión nos acompañará un especialista de Microsoft. Entonces va a ser un espacio en el que vamos a poder explorar el potencial de la inteligencia artificial aplicada al sector público en temas de datos. Entonces, los invito a participar el día de mañana en esta sesión número 7, que va a ser muy interesante. Y asimismo también comentarles, ¿no? Que nos encontramos en esta fase 1 del reconocimiento internacional de datos abiertos. Es muy importante que ustedes publiquen los datasets de valor en la Plataforma Nacional de Datos Abiertos. Ya el tiempo está corriendo, así que los invitamos a que empiecen a publicar los datos en la plataforma, ¿no? Esta es una oportunidad para fortalecer la gestión pública y también para fortalecer el ecosistema de datos abiertos que tenemos, ¿no? Nosotros necesitamos datos, ¿no? Tanto como usuarios, si queremos empezar a desarrollar estas soluciones que comenta Carmen, necesitamos datos, ¿no? Necesitamos que las entidades públicas compartan sus datos. Entonces, los invito a que empiecen a compartirlos y también eso va a servir para que sus entidades sean reconocidas, ¿no? En este evento, en este concurso. Y de nuestra parte, ¿no? Si es que requieren algún tipo de asistencia para la publicación de datos o quieren mejorar los datasets que quieren compartir, desde el equipo de la Secretaría, desde el Centro Nacional de Datos, estamos
disponibles, ¿no? Tenemos el tiempo para que podamos acompañarlos con las asesorías técnicas especializadas que necesiten. Entonces, de nuestra parte, nada más que agradecerles a todas y a todas, también a Carmen y a todo el equipo de la Secretaría que se encarga de organizar estos eventos. Quería decirles que nos reencontramos mañana y que tengan un feliz resto del día. Muchas gracias. Muchas gracias, Darwin. Muchas gracias a la PCM y a la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital por la oportunidad. Y gracias a todos por estar presentes el día de hoy. Hasta luego. Ponle punche y ganamos todos, Perú. Gobierno del Perú.